Wall Street está lleno de episodios con errores garrafales que trajeron grandes firmas a implosionar. Nosotros como inversionistas tenemos que aprender de los errores de otros. Si no estamos condenados a repetir esos errores. Uno de las grandes metidas de pata en Wall Street fue el caso de Lehman Brothers, que es básicamente un caso de arrogancia, realmente. Un caso de arrogancia. Y de creerse que son intocables y que nada les va a pasar. Sucede en el mundo financiero, por supuesto, en el área política más, ni hablar de nuestro propio país. Pero vamos a hablar de lo que fue que pasó en Lehman Brothers. Me parece que es muy interesante y creo que estas posiciones puede parecer interesantes a muchos. Así que vamos a empezar y vamos a mostrarle. ¿Qué fue Lehman Brothers? Lehman Brothers fue una de las grandes firmas que había en Wall Street. Era lo que llaman un white shoe firm, donde si tú trabajas en Lehman Brothers, bueno, te dabas una patada, te creas gran cosa, ¿no? Y es una historia, como dice aquí, de codicia, engaño y un colapso que se sacudió el mundo. ¿Ok? Es una firma que se creó por tres hermanos alemanes, aquí Henry Manuel Meyer Lehman. Ellos hacían trading en algodón y de alguna manera se movilizaron hacia Nueva York y crearon un imperio que duró 158 años. Ellos tuvieron una expansión muy agresiva, sobre todo en los últimos, después de los años 50. Ellos competían duramente con otras firmas como Goldman Sachs, Salomon Brothers, etcétera, y ellos eran básicamente los que estaban dominando. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue una historia, como se llama, de greed, de ambición, de agalluismo, hablando en términos venezolanos. Muchas de estas grandes firmas empezaron a hacer apuestas arriesgadas, invirtiendo en hipotecas de mala calidad, con las expectativas que podían traspasárselos a otros y en el interín cobrar grandes fees o grandes comisiones. En el caso de Bernstein, ellos llegan a tener 85.000 millones de dólares en sus hipotecas. Están apalanqueados, tengo entendido, más de 20-1 o 28-1. Pero lo hacían con la certeza de que ellos se podían llenar de estas hipotecas y pasárselos a otros, o sea, pasar la papa caliente a otros y ellos cobrar su costo de intermediación, los cuales eran muy, muy jugosos. Eso básicamente fue lo que pasó. Ellos no eran los únicos. Muchos de los bancos grandes en que existían en Manhattan o que están en Nueva York lo hacían y también en otras partes del país. Pero fue una especie de vicio donde básicamente habían grandes ganancias, esa es la verdad, habían grandes ganancias y el riesgo de malas hipotecas no fue tomado en serio porque se lo traspasaban a otros. Encontraron un mecanismo de traspasar ese riesgo a otros antes de que los agarrara a ellos. ¿En qué consistía ese guiso? Pues yo lo llamo el guiso. El guiso consistía en que tú te llenabas de esas hipotecas, las comprabas todas. Si no las lograbas vender o traspasarlas a final del trimestre, pues establecías un Repo 105, Repo 105 fraud, lo que llamaban, donde tú encontrabas a un tercero que te compraba esas hipotecas por 100 y tú te comprometías a recomprarlas por 105. O sea, tenías una pérdida de 5 puntos, pero eso era fácilmente recuperable con las comisiones y los fees que eso generaba en montar esas hipotecas. Entonces, muchos bancos lo hacían. Lo que pasó fue que Lehman fue el más grande. Y nuevamente, ellos lo hacían con la certeza de que eh, podían hacer ese ripo en cualquier momento. Y de esa manera, al que ellos presentaban sus estados financieros a fin de cada trimestre, ellos mostraban, en vez de tener 50.000 o 60.000 millones en hipotecas, lo que tenían 50.000 o 60.000 millones en efectivo, en cash. Por lo tanto, la acción subía y subía. La empresa se veía de lo más sana, pero básicamente era un engaño, era un guiso, como digo aquí, era un engaño. La Junta Directiva no tenía idea de lo que estaba pasando. Los auditores aprobaban los estados financieros, supongo que se hacían el loco, y los reguladores, bien sea por ignorancia o también se hacían un loco, seguían adelante con el engaño del Repo 105. No eran solo ellos, eran otras firmas, no se crean que ellos eran los únicos. Bueno, para continuar, les agradezco que le den un like, compartan, se suscriban si les gusta este video, por supuesto, y si les parece que es interesante y puede ser útil, háganme el favor y lo compartan, se lo agradezco mucho. La primera, dominó que cayó fue Bernstein. Bernstein cayó duro. Yo lo recuerdo, eso fue en el 2007. Ellos tenían dos grandes fondos, porque ellos lo metían en fondos. Mucho de eso lo metían en fondos y se lo vendían a los clientes. Me refiero a nuestros clientes retail. ¿Ok? Porque la gente, por supuesto, siempre está buscando renta fija, pues. Y hay mucha demanda de renta fija. Y por supuesto, esta renta fija, por ser hipoteca de mala calidad, pues pagaba mucho más.
de hipotecas de otro tipo de instrumentos de renta fija. Entonces, ellos tenían dos grandes fondos, High Grade Structured Credit Fund y el Enhanced Leverage Fund. Ahí ya tenían 1.6 billones de dólares, los cuales implosionaron en cuestión de varios días. ¿Qué fue realmente lo que pasó? Lo que realmente fue lo que pasó es que el guiso del ripo no funcionó. Créanlo o no, a la hora de vender estas hipotecas a un tercero a 100 y poner eso esa venta en cash en los estados financieros, como les digo, y después volver a recomprarlos a 105, pues no encontraron quien le hiciera el ripo. Eso realmente fue lo que pasó. Y de la noche a la mañana los agarraron, vamos a decirlo, con los pantalones bajados y en los estados financieros tuvieron que mostrar que tenían grandes cantidades una cantidad masiva de dinero expuesto a hipotecas de pésima calidad. Y eso causó que la compañía de Bear Stearns colapsara de una manera espectacular. De estar en 60 o 70 dólares la acción, cayó, me acuerdo, en 4, 5, 6 días, una semana cayó a $2 y terminó siendo rescatada por JP Morgan, que la compró, bueno, a regalada, a precio de gallina placa. Pero en este episodio, que fue el 2007, fue básicamente ignorado. El guiso era tan bueno que fue básicamente ignorado. Y muchos se hicieron los locos y dijeron, bueno, eso le pasó a Bear Stearns, una compañía más pequeña, era más débil, tenía una mentalidad de arrogancia, etcétera. Uno justifica todo, ¿entiendes? Y la mayoría justificó la que era Bear Stearns y no lo vieron como lo que era el canario en la mina. No lo vieron como tal, sino que siguieron con la fiesta. Y aquí tienen un video muy interesante que quiero que lo pongan. Lo voy a poner porque realmente da bastante risa. Y aquí voy. Okay, Peter writes, should I be worried about Bear Stearns in terms of liquidity and get my money out of there? No, no, no. Bear Stearns is fine. Do not take your money out. This is really, if there's one takeaway other than the plus 400 something, Bear Stearns is not in trouble. I mean, if anything, they're more likely to be taken over. Don't move the money from Bear. That's just being silly. Don't be silly. Tres doritos después. Okay, just so you get a sense of what's causing the agony by this point, I know you've been talking about it. It's financials led by Bear Stearns after what essentially is a bailout from the Fed. Bear Stearns shares down 90% this morning, and it's not just Bear. Pretty much every single bank is plunging in early trade this morning. Lehman, which is very similar to Bear and its reliance on fixed income, is down nearly 30%. You have big names like Goldman Sachs down 8%, Citigroup down 8%. So it is pain across the board this morning, and as you know, it all emanates from the shock this weekend that JP Morgan, along with the Fed, was going to be bailing out Bear Stearns for $2 a share. This is a stock that recently was trading at 80. Last year was trading at 160. It is the fifth biggest bank on Wall Street. It is significant in that it is establishing a price for some of these hard to value securities. And as you are well aware, that price is pretty much zero. And that's why you're seeing pain across the street. Now, this also Bueno, este fue pobre Kramer. Se rayó por completo. Pero la Reserva Federal trató de hacerlo responsable y logró convencer a JP Morgan de que comprara Bear Stearns. De esa manera, la compañía quebró, pero básicamente salvó parte la institución o las deudas las asumió JP Morgan y compró grandes, lo que quedaba. No sé exactamente cómo fue hecho el negocio, pero el negocio fue, la Reserva Federal logró convencer a JP Morgan de comprar Bear Stearns. ¿Ok? Fue una decisión de emergencia, como dice aquí. Los compraron por $2 por acción. Y bueno, ese rescate dio confianza. Ese fue el problema. Si lo hubieran dejado quebrar aparatosamente, quizás mucha gente, la crisis de 2008 se hubiera frenado aquí. Pero no, creó un precedente peligroso, como dice aquí. Muy bien. Entonces, al pasar eso, pues como le digo, la fiesta y el guiso sí continuó, pero el efecto dominó no se dejó de hacerse sentir. Y había una compañía de seguros que se llama AIG, que todavía existe, estaba súper expuesta a subprime mortgages. Ellos tuvo que ser rescatada con 182 mil millones de dólares por la Reserva Federal. Merrill Lynch fue rescatada por Bank of America. Merrill Lynch, que era también, tú sabes, la gran firma. Bueno, fue recomprada a precio de gallina placa por Bank of America. Y hoy día Merrill Lynch es simplemente una subsidiaria de Bank of America.
de ser una gran firma, terminó de segundona. ¿Ok? Hubo otras intervenciones en el mundo entero, porque esto causó una recesión global importante. ¿Ok? Y el día clave fue el 11, perdón, a la 1:45 de la mañana en el 2008, donde Lehman soñaba o sospechaba que también iba a ser rescatada, como fue Bear Stearns, como fue IG, y la Reserva Federal le dijo, sorry, y la dejó que se implosionara. Y ante los ojos atónitos de la gran mayoría del mundo que vigilaba este tipo de eventos, vieron con una firma del prestigio y la trayectoria de Lehman Brothers después de 158 años cayera y se implosionara en una manera dramática, que fue una de las quiebras más grandes en la historia de los Estados Unidos, costando 600, comiéndose 613 mil millones de dólares en deuda. ¿Ok? En menos de 24 horas, por supuesto, eso afectó al Dow Jones, que cayó 504 puntos, la peor caída después de septiembre 11, del día de las torres. ¿Quién fue el gran culpable? Bueno, el gran culpable fue este tipo, Dick Fuld, que era un gran arrogante, esa es la verdad. Él tiene un video por ahí donde dice que él odiaba a los que vendían la acción corta de Lehman, porque también estaba cayendo como fue con Bear Stearns. Y dijo, se los va a conseguir, los va a abrir el corazón y se los va a comer en vivo. Una arrogancia loca. Y bien la cara lo dice todo. Lo llamaban el gorila. Él iba por un ascensor diferente, no hablaba con nadie. Eh, Realmente era un don nadie, pero la arrogancia se lo comió. El poder enferma, chamo, el poder enferma. Era como dice aquí, cocky and arrogant, ¿ok? Y a pesar de que la crisis se agravaba y él sabía que el cerco se cerraba, él vivía en una negación total y le decía a todo el público que seguíamos fuertes, etcétera, diciendo mentiras como loco. Realmente todo el mundo perdió, pero él no perdió. Él no perdió. Por eso que él seguía. Él terminó con una fortuna de 500 millones de dólares. Sí, se le achicó, es ciertamente. Quizás él tenía 2.000 millones de dólares, pero terminó con 500 millones de dólares. Quienes pagaron al pato fueron los pobres empleados de Lehman Brothers que terminaron sin trabajo y muchos que tenían en sus planes de pensiones acciones de Lehman Brothers que no pudieron vender. Interrumpo un momentico para recordarle nuestro programa de entrenamiento, que aquí están todos los datos. Recuerden que es personalizado, así que bueno, si con todo lo que quieran información, contáctenme, aquí están los detalles. ¿Qué fue de Dick Fuld? Bueno, Dick Fuld siguió adelante, bicho malo no se muere. Y él hoy día es presidente de una firma que se llama Matrix Asset Advisors y Matrix Private Capital y hoy día maneja aproximadamente 100 millones de dólares. Sí pagó un precio. El precio que pagó fue que su ego se le vino al suelo. Vamos a decir, como se dice en Venezuela, se rayó todo y sigue rayado y fue la más rey de Wall Street. Pero a la hora de la chiquita él salió bastante bien y ahí está, ahí está, sigue operando. Claro, no tiene el perfil que tenía antes. Fue interpelado por el Congreso. Eso está todo, la evidencia está en los videos, hay toneladas de videos al respecto. Y lo que les interesa es verlo. Y es buenísimo como lo interrogan, como se dice en inglés, the grilling, bueno, lo cocinan en vivo prácticamente en esas interrogantes por el Congreso. El mensaje es el siguiente. Eh, Cuidado con los guisos. Los guisos siempre salen mal. Segundo, cuidado con la arrogancia. Por supuesto, yo comprendo cuando tú estás en esas estrategias de 2.000, 3.000 millones de dólares, yo estoy seguro que el mundo se ve diferente a como lo vemos nosotros, que vivimos básicamente de la mano a la boca. Eh, y tercero, nadie es invulnerable. Como les dije, se ve en política, en nuestro país se ha visto claramente, y se ve en finanzas y se ve en muchos campos. No hay nadie invulnerable y la existencia del riesgo de cola siempre está acechando. No nos olvidemos del riesgo de cola, que esto fue uno de los grandes eventos de riesgo de cola. Así que bueno, si les gustó el video, por favor, hagan cualquier comentario, me gustaría, y bueno, qué preguntas la tengan, me avisan y gracias por verlo. Nos vemos pronto, chao.